Sí, bueno, está bien. Entonces, sigamos. Sigamos un trozo de comida que nos vamos a llevar a la boca, ¿no? Entonces lo estamos masticando. ¿Adivina qué? En realidad, nuestra comida interactúa con las bacterias intestinales saludables que viven en parte en nuestra lengua. Entonces, nuestra lengua también tiene bacterias intestinales saludables. El intestino comienza en la boca y llega hasta el ano. Y entonces, cuando comemos alimentos, como una remolacha, por ejemplo, o un trozo de espinaca, masticamos y disfrutamos la remolacha. Resulta que el nitrógeno que la planta absorbió naturalmente en el suelo es convertido por nuestro microbioma intestinal que vive en los pequeños recovecos de nuestra lengua. Así que piénsalo, te levantas por la mañana y te cepillas la lengua. Bueno, ahora volverá a crecer bien. Y ya sabes, cuando tratas los alimentos con medicamentos, como ponerles pesticidas, por ejemplo, puedes hacer que se vean un poco mejor. Pero de hecho, siempre me gusta hablar de este ejemplo. Yo solía ser escéptico acerca de los alimentos orgánicos, y la razón es porque había mucho marketing allí. Y a mí, ya sabes, me gusta decirme que tenga menos. Menos algo malo no me atrae. Quiero saber. Quiero una razón diferente. Entonces comencé a hablar con un horticultor y me dijeron algo realmente importante. Dijeron, ya sabes, eso. Una planta como una fresa o un grano de café, cuando existen en la naturaleza. Y las plagas, los pequeños insectos, los insectos mordisquean sus hojas y tallos. Producen más sustancias químicas porque consideran que los pequeños mordiscos son una lesión. Entonces, en respuesta, como respuesta de curación de heridas, crean más ácido eléctrico en una fresa o más ácido clorogénico en el grano de café. Y efectivamente, cuando en realidad se aplican pesticidas a una fresa o a un café, que se cultiva de manera convencional, al final no es necesario que produzcan más de esos químicos. Y entonces, lo que terminas teniendo es algo que parece un grano de café y algo que parece una fresa, pero en realidad es relativamente deficiente en lo que la madre naturaleza habría servido de otro modo. En realidad, eso es bueno para nuestro cuerpo. Y entonces, ya sabes, comencé a cambiar de opinión más bien. A diferencia de menos malo, ahora eso realmente me atrae. Sí, bueno, ya sabes. Entonces, ¿qué es lo primero que aprenden los médicos cuando entran en la fase clínica de la medicina? Ese viejo dicho primero no hace daño. Bueno, en realidad creo que esa es la prioridad equivocada. Creo que lo primero que debemos hacer es brindar beneficios, ya sabes, y sí, y darle la vuelta para generar beneficios primero. Está bien. ¿Por qué pensamos en las cosas malas cuando en realidad podemos concentrarnos en las cosas buenas? Si primero se va a obtener un beneficio, hay que pensar en la comida. Y aquí es donde, ya sabes, la dependencia del talonario de recetas que tantas personas encuentran cuando ven a su, ya sabes, su promedio, su médico de atención primaria. Creo que todos los pacientes saben que hay algo que no se está discutiendo. Hay algo que es tan importante que no es parte del diálogo. Bueno, ya sabes, puedo decirte que mi mente se abrió, a la comida y la medicina, no a la comida versus la medicina, ¿verdad? Así que sí, tienes este tipo de extremistas que son, ya sabes, el tipo que dejó la medicina clínica, se paran frente a una tribuna y agitan una hoja de col rizada. Y básicamente dicen, ya sabes, come esto y todo se curará. Y creo que eso está tan mal como alguien que solo escribe recetas. Absolutamente. Todos debemos esforzarnos por hacer primero, hacer el bien primero y generar beneficios. Lo que debemos hacer es pensar en todas las herramientas que podemos brindarles. Entonces, ya sabes, uno de los estudios que pensé que era realmente interesante fue realizado por la Universidad de Carolina del Norte, donde tomaron a personas jóvenes y sanas que recién estaban recibiendo la vacuna contra la gripe. Ya sabes, la vacuna contra la gripe invernal. Y querían ver si les daban algo de comida además de eso, haría una diferencia en términos de qué tan bien respondían sus sistemas inmunológicos a la vacuna. Y entonces tomaron brotes de brócoli bebé de 3 o 4 días, plantas que contienen mucho sulforafano. Así que estos son los bioquímicos naturales. 100, un brote. Los brotes de brócoli contienen 100 veces más sulforafano que el brócoli adulto. ¡Guau! Entonces los convertías en un batido y simplemente les daban 2 tazas de batido, 2 batidos para beber cada día. Además se pusieron la vacuna contra la gripe y le dieron a la mitad de la gente un batido de placebo sin brotes de brócoli, ¿verdad?
Probablemente no sabía muy bien. Y luego midieron que se frotaron la nariz para medir la cantidad de bacterias. Nuestros virus que estaban presentes eran virus de la gripe. Y luego hicieron un análisis de sangre. Entonces, esto es como lo harías en un ensayo farmacéutico. Sacaron sangre y midieron sus células T asesinas naturales, que es lo que se debía a sus vacunas. Y luego esto es lo que encontraron. Encontraron a las personas que tenían la vacuna contra la gripe más el batido tenían 22 veces más células T asesinas naturales. Y, ya sabes, y nosotros pensamos en cómo hacer que el medicamento haga mejor su trabajo, ¿verdad? Bueno, mira, aquí está la diferencia entre alimentos y medicamentos, y estamos hablando de hacer que funcionen juntos. Los medicamentos no te dan alegría, te dan algún efecto que esperas tener. Los alimentos te dan ese efecto y también la alegría. Y luego, cuando los juntas, obtienes más efecto y también obtienes un poco de alegría de vivir. Y ese es uno de los estudios a los que siempre me refiero para decir, ya sabes que no podemos ignorar la comida como medicina. Y la otra cosa que creo es, me alegra que hayas mencionado todo este tema de la dosificación de los alimentos, porque si los alimentos son medicamentos, los medicamentos siempre tienen una dosis, ¿verdad? Entonces, como médicos, nos enseñan a escribir recetas. ¿Cómo se llama el medicamento? ¿Cuánto das? ¿Con qué frecuencia lo das? Y entonces, ¿qué estamos buscando realmente? Y para hacer esto, para un medicamento, se diseña un ensayo clínico y se prueban diferentes dosis. Hay una manera completamente diferente de abordar esto cuando se trata de comida, y eso es mirar los estudios de investigación que se han realizado. Y hablamos de un par de ellos, y luego, para mirar el resultado, y luego calcular en función del resultado, trabajas hacia atrás para descubrir dónde lo hizo. Entonces, ¿desde dónde empezamos? Así que me gusta hablar de un estudio de 36.000 personas, como profesional de la salud, un estudio de seguimiento que analizó a hombres, quienes, en última instancia, estaban, todos somos hombres, en riesgo de desarrollar cáncer de próstata, y querían averiguarlo en el caso de las personas que no desarrollaron cáncer de próstata. ¿Qué estaban comiendo? Y tenían la hipótesis de que el licopeno en los tomates podría afectar el cáncer de próstata, porque es antioxidante, mata las células cancerosas y corta el suministro de sangre que alimenta los cánceres. Y así, cuando hicieron el estudio, encontraron que los hombres que comían de 2 a 3 porciones de tomate cocido. Ahora bien, ¿qué hay en una porción? Puedes calcular esto cuando miras el estudio. Es una porción de media taza, entonces, de 2 a 3 medias tazas de tomates cocidos. Ahora incluso tienes una forma de preparar la comida en el transcurso de una semana. Eso no es pedir mucho. 2 o 3 tazas de media taza de porciones de tomates redujeron el riesgo de cáncer de próstata en un 29%. Y ahora tenemos un resultado. Y de nuevo, no creo que sea razonable preguntar. Pacientes, personas sanas que entren en esa investigación médica para sumergirse en ella. Pero aquellos de nosotros que somos médicos y estamos capacitados para hacer esto, tenemos esa capacidad. Entonces, creo que tienes toda la razón. Lo que tenemos que hacer es entrenar la habilidad. Para los proveedores de atención médica, en los que se supone que los pacientes deben confiar para que les brinden las herramientas que les permitan entrar y adentrarse en esas cosas complicadas para simplificar las cosas para los pacientes. Entonces, cuando alguien me preguntó sobre los tomates y el cáncer de próstata, simplemente dije, mira, ¿quieres comer algo con salsa de tomate y 2 o 3 veces por semana? Y solo necesita ser media taza. Eso no es mucho. La cuestión es que empezamos con 0 conocimientos y creo que eso es lo sorprendente. Y para abordar su punto sobre la comida como medicina, recuerdo claramente mirar por la ventana al comienzo de la pandemia, en marzo de 2020, y darme cuenta de que, como médico altamente capacitado, realmente desarrolla medicamentos, que hubo un momento en la historia de la humanidad en el que tenemos toda esta tecnología, todo esto, todos estos medicamentos, todo este conocimiento, pero nos enfrentamos a una nueva enfermedad para la que no teníamos nada que los hospitales no pudieran ofrecer. Los médicos no pudieron ofrecer nada, las empresas farmacéuticas no podían ofrecer nada. Y éramos solo nosotros, y lo único que todos teníamos que hacer como humanos era salir a buscar nuestra comida, traerla a casa
y prepararla. Y este fue el momento en el que comencé a darme cuenta de que, está bien, hay una misión realmente importante para nosotros. ¿Qué es lo que haces tú, Mark, y lo que hago yo? ¿Y cuál es difundir ese mensaje? La gente necesita entender cuándo, ya sabes, podríamos enfrentarnos a algo nuevo a la vuelta de la esquina. Y al final del día, tenemos la capacidad como individuos para tomar mejores decisiones en nombre de nuestro propio cuerpo en materia de inmunidad. Pero aquí hay algunas cosas básicas que todos deberían saber. ¿Qué hace este coronavirus cuando tienes COVID? Provoca una inflamación masiva en su cuerpo. Sí, hay alimentos que realmente pueden reducir la inflamación. Quiero decir, alimentos sencillos que contienen vitamina C reducen la inflamación, ya sabes, fresas, guayaba, tomates, pimientos rojos. Este es el tipo de alimentos coloridos que realmente pueden comenzar a abordar algunas de esas cosas. También sabemos que, ya sabes, las personas que tenían deficiencias de vitamina D en realidad eran más vulnerables a desarrollar COVID o infectarse con COVID y enfermarse. Bueno, ya sabes, los hongos son una buena fuente de vitamina D. Y si realmente tomas un hongo, lo cortas y lo expones a la luz del sol, ¿verdad? En el alféizar de la ventana, antes de comerlo, actuará. De hecho, el hongo producirá más vitaminas. Así que podemos sentarnos en nuestra estación de servicio para llenarnos de comida como combustible, pero podemos comer y llenarnos y llenarnos y llenarnos y no parar. Y una cosa es que cuando no paramos, literalmente estamos sobrecargando nuestro tanque de combustible. Entonces, hablemos del tanque de combustible por un segundo. Está bien, necesitamos esa energía. De nuestra comida. Lo llamaremos calorías, pero no quiero que la gente cuente calorías ni piense en las calorías que entran y salen. Cuando dices la palabra calorías, la gente va en cierta dirección. Entonces solo quiero hablar sobre el combustible. Básicamente lo que sucede es eso. Cuando te llevas comida a la boca. Su páncreas produce insulina, la insulina está elevada, y básicamente nos ayuda a atraer energía a nuestras células para que podamos operar. Si tienes combustible extra, lo que sucede es que tu cuerpo toma ese combustible extra y lo desacelera hasta convertirlo en células grasas. Ahora nacemos con células grasas que se formaron en nuestro cuerpo, en el útero de nuestra madre, y se formaron no para hacernos lucir hinchados, pero nuestras células grasas al nacer básicamente eran nuestras células de combustible preparándose para más adelante cuando necesitáramos almacenar energía. Y así cuanto más comes, cuantas más células grasas hay que llenar, hasta 100 veces su tamaño. Y cuando te quedas sin grasa para repostar, corres, necesitas más depósito de combustible. Su célula grasa pasa a las células madre para producir una nueva célula grasa. Entonces, lo que sucede es que fácilmente podemos comer en exceso y ganar grasa corporal, y por lo tanto, ganar peso solo por esa razón. Ahora, esa es una explicación. La grasa corporal. Ahora, el otro tema con respecto a la analogía del automóvil es que la calidad del combustible que ponemos en nuestro automóvil es muy importante. Queremos poner gasolina de la más alta calidad en nuestro tanque para poder hacer funcionar nuestro automóvil el mayor tiempo posible. Y si básicamente le pones gasolina de bajo octanaje a tu auto de vez en cuando, no es gran cosa. El motor va a funcionar, no lo será, pero si lo hiciera durante toda la vida útil del automóvil, no funcionará tanto ni tan bien. Lo mismo ocurre con nuestro metabolismo a lo largo de nuestra vida. Si ponemos combustible de alta calidad en alimentos ricos en nutrientes, como alimentos de origen vegetal, fuentes de proteínas de alta calidad, en realidad estamos cuidando nuestro motor. Y, por supuesto, no querrás comer demasiado. Y así, pero si pones combustible de baja calidad, alimentos ultraprocesados, ya sabes, todos esos conservantes, saborizantes y colorantes artificiales, lo que estamos haciendo con el tiempo es envenenar nuestro motor, incluido nuestro metabolismo. En humanos, la grasa parda en realidad se descubrió en un hospital de Boston con una paciente que tenía un tumor en el pecho, y le hicieron una exploración PET a esta mujer. Y las exploraciones PET analizan el metabolismo, ¿verdad? Estamos hablando del metabolismo. Y adivina qué, este pequeño tumor en su pecho se iluminó como un árbol de Navidad. Fue realmente metabólicamente activo. Entonces no sabían qué era, pero cuando le hicieron una biopsia al tumor y lo observaron bajo el microscopio, resultó que era grasa parda. La grasa parda no, se pensaba que estaba en los niños un poco detrás de los omóplatos. La mayoría de la gente pensaba que eso no ocurría en los adultos.
pero aquí había un adulto con grasa parda. Y entonces, lo que hicieron los investigadores en este hospital de Boston, Ronald Kahn, regresaron y dijeron: tal vez otras exploraciones PET estén mostrando grasa parda, y simplemente no lo hemos estado buscando. Así que volvió atrás y observó 1000 exploraciones de mascotas de adultos que se estaban realizando exploraciones por muchas razones diferentes. Y fue a buscar la firma de la grasa parda. ¿Y adivina qué? Lo encontró en aproximadamente la mitad de las personas. Y entonces él dice: bueno, ya sabes, eso es interesante, parece estar presente. Pero lo que descubrió es que se volvió mucho más notorio cuando las personas que se sometían a estos escáneres de mascotas se realizaban en el invierno en Boston, cuando hace frío. Entonces, al realizar una exploración por TEP en el verano, la grasa parda no se ilumina tanto, pero la temperatura fría definitivamente la enciende, y está en todos los adultos. Y así, básicamente, pudieron caracterizar. Y este es un gran programa en los Institutos Nacionales de Salud ahora, como 3/4 de una taza de manzanas secas, como chips de manzanas secas, en realidad te llevarán a perder casi 1 pulgada de la circunferencia de tu cintura en el transcurso de un mes, ¿de acuerdo? Y esto es como estudios controlados con placebos, que no requieren que las personas reduzcan sus calorías. Esto es de la Universidad de Toronto. Estudiaron a hombres que comían 3, una lata de frijoles, 3/4 de taza de lata de frijoles 5 días a la semana. Del tipo que harías, ya sabes, del tipo que haces, sopa de frijoles o, ya sabes, un guiso. Y resulta que solo un poco menos de una taza, 3/4 de taza, 5 días a la semana, en el transcurso de un mes, redujo su circunferencia de cintura 1 pulgada. La circunferencia de la cintura es un buen sustituto de la cantidad de grasa corporal dañina que tienes dentro. Porque la grasa visceral es una grasa peligrosa. La grasa subcutánea es hermosa o puede hacer que no estés tan contento con la forma de tu cuerpo. Está bien. Pero la grasa visceral, que no puedes ver, en realidad está dentro de la cavidad de tu cuerpo. Y básicamente, la grasa visceral es algo que depende de si tienes un cuerpo grande o pequeño. Si obviamente tienes sobrepeso o si eres delgado. Como barra, todavía puedes tener demasiada grasa corporal. Por cierto, aquí hay un pequeño dato interesante. ¿Dónde? ¿Sabes dónde? ¿Cuál es uno de los primeros lugares en los que ganas grasa visceral, grasa corporal extra cuando empiezas a ganar peso? El 90% de las personas piensa que está alrededor del abdomen y lo entienden porque eso es lo que verías. Estoy ganando peso. Te miras en el espejo, lo he visto alrededor de tu barriga, pero en realidad no es así. Resulta que el primer lugar donde comienzas a ganar grasa corporal, especialmente la grasa versátil, es en tu lengua. Tu lengua puede engordar. Bueno, y mucha gente no se da cuenta de esto, pero cuando aumentas, comienzas a ganar grasa extra. Uno de los primeros lugares donde comienza a crecer, donde importa, es la grasa visceral que crece en la lengua. Obtienes más veteado en la parte posterior de la lengua. Esto sucede incluso en personas delgadas. Y de hecho, se estudió en Suecia. Mujeres jóvenes, ya sabes, mujeres de mediana edad, o más jóvenes, que son delgadas, en realidad cuando comenzaron a ganar peso y comenzaron a ganar grasa visceral, descubrieron que estaba en su lengua. Empezaron a roncar. Sus compañeros de cama dirían: espera un minuto. Empezaste a roncar ahora. ¿Por qué? Porque cuando duermes estás relajado. Y cuando estás relajado, tu lengua está relajada. Tu lengua gorda está relajada. Bloquea tus vías respiratorias. Y adivina qué, tienes apnea del sueño. Y así, incluso las personas delgadas que tienen mucha grasa visceral, no se trata solo del diámetro de las vías respiratorias. ¿Sabes? Solíamos pensar que era como si el túnel se hiciera más estrecho. Incluso tu lengua puede ganar peso. Estos son algunos de estos datos realmente interesantes sobre la grasa corporal en los que ni siquiera pensamos. Toma medidas, como dices, para comer alimentos. Si realmente quieres combatir la grasa corporal y aumentar tu metabolismo, no debes temer a tu comida. Lo que realmente quieres es recurrir a él para buscar alimentos deliciosos y saludables, consumidos en un volumen modesto. También comer en el momento adecuado, ya sabes. Así que no es solo. Obviamente, es importante lo que comes y cómo comes. Pero cuando se come también puede marcar la diferencia. Y la forma en que como, y creo que esta gente se identificará con esto, la llamo estilo de alimentación mediterráneo.